Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien en su casa, espero que estén haciendo las tareas, que estén repasando las reglas de los signos, las propiedades, para poder avanzar, ya que esos son los que se utilizan en cada tema que vamos desarrollando en la parte algebraica. En este caso vamos a dar continuación a lo que vimos en la clase anterior, que es multiplicación de expresiones algebraicas, tanto monomio por polinomio como polinomio por polinomio. Aquí vamos a tener algunos productos notables, se le dice. ¿Por qué le llamas así? Son multiplicaciones también, pero es más específico o se sigue una cierta regla. Cuando se tiene así, de esa forma, una situación, entonces se aplica directamente una regla que ayude a resolverlo más rápido en vez de estar haciendo cálculos como en las clases anteriores. Y el primer caso que vamos a dar inicio es el cuadrado de un binomio en álgebra. Pero antes vamos a leer un poco lo que nos dice ahí el producto notable, que se le llama así a ciertos productos que cumplen una regla fija y cuyos resultados podemos calcular con rapidez sin necesidad de efectuar la multiplicación. Entonces, por eso le llaman productos notables. Voy a borrar esta parte de la definición y vamos a empezar con un ejemplo algebraico para poder entender esta situación del cuadrado de un binomio. Voy a escribir aquí entonces a más b. Este es un binomio y voy a elevar al cuadrado. Esto quiere decir que a más b tengo multiplicado dos veces. Entonces escribo aquí a más b por a más b. Y luego aquí voy a aplicar la propiedad distributiva, ese producto de un polinomio por el otro polinomio. Entonces voy a aplicar aquí la propiedad distributiva. A por A y A por B. Luego voy a multiplicar B por A y B por B. A por A es A al cuadrado. Más por más viene a ser más. A por B es AB. Luego, más por más es más. Y B por A, puedo escribir BA o AB también por la propiedad conmutativa. Puedo escribir A por B. Y luego es más por más, que viene a ser más. Y B por B es B al cuadrado. Esta parte del resultado voy a trabajar. Acá tengo dos monomios semejantes. Entonces puedo sumar uno más uno, que sería un 2. Bajo otra vez a al cuadrado. Y acá sería entonces más por los signos. Y 2ab. Más se baja también este b al cuadrado. Y este es el resultado de esta multiplicación, que también estuvo expresada así. Que también está expresado así. Y a esto se le llama el cuadrado de un binomio. Entonces su resultado sale de esta forma. Es decir que si tenemos el cuadrado de una cierta expresión, en este caso tomamos como una fórmula A y B, que representan otras expresiones, puede ser números o expresiones algebraicas. Siempre se va a cumplir de esta forma el resultado. ¿Y qué viene a ser esto? Y bueno, este es el cuadrado del primer término, porque acá tenemos esto que es primer término y esto que es el segundo término. Entonces, el cuadrado del primer término es lo que nos queda, más, tenemos aquí más, entonces aquí es más. Y esto significa que el 2 está multiplicado al A y B. Entonces es el doble producto del primer término y segundo término, porque es eso lo que tenemos aquí. Luego más, y el B en este caso está elevado al cuadrado,
O sea, b es el segundo término y está elevado al cuadrado aquí. Entonces, el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Eso es lo que se tiene acá y de ahí se puede concluir esta regla fija que le llamamos nosotros. Es el cuadrado de un binomio. Y es esta la conclusión que se puede sacar de esto. Es igual, que tenemos aquí, o aquí, al cuadrado del primer término. El cuadrado del primer término, en este caso A representa el primer término y está elevado al cuadrado. Aquí nos indica más. Si aquí es más, acá, o puede ser también menos, si aquí es menos. El doble producto del primero por el segundo término. El doble producto del primero por el segundo término. Más, ahí nos indica más, sí o sí es más, el cuadrado del segundo término. Entonces, esto es una regla fija que se cumple para el cuadrado de un binomio, ya sea para una suma o para una resta. Tenemos un ejemplo algebraico. Y voy a hacer para la suma. Voy a poner aquí un asterisco y voy a escribir 2x más 5y. Y voy a elevar al cuadrado. Entonces acá estoy teniendo el cuadrado de un binomio. Tengo una expresión algebraica. Donde 2x viene a ser mi primer término. Y mi segundo término es 5y. Perdón, acá segundo término. Entonces, es el cuadrado de un binomio, puedo aplicar directo a esta regla. Y el cuadrado de un binomio es igual, nos indica ahí, al cuadrado del primer término. Mi primer término es 2x, entonces expreso así, 2x elevado al cuadrado. Pongo entre paréntesis el primer término, porque el cuadrado le afecta a estos dos factores, al 2 y también al x. Luego, como esté más, entonces va a ser aquí más. La regla nos dice el doble producto del primero por el segundo término. Entonces, el doble producto significa 2 por multiplicado al primer término por el segundo término. Entonces, 2 por 2x y por 5y. Y luego nos indica más el cuadrado del segundo término. Y el segundo término es 5y. Entonces, aquí más 5y y elevo al cuadrado, ya que así me indican esta regla. Luego voy a desarrollar acá la potencia y el producto. Aquí también la potencia. 2 al cuadrado, que es 4x al cuadrado. Recordemos por la propiedad de potenciación que el cuadrado es distributiva a la base 2 y también a la base x. Estamos en una multiplicación acá. Más, y acá efectúo esta multiplicación. 2 por 2, que es 4, por 5 es 20. Por x por y es 20xy. Más, luego el 5 elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Y 5 al cuadrado es 25 y al cuadrado también. Es por lo mismo que en el primer término, por la propiedad de potenciación, el cuadrado es distributiva y afecta al 5 y también a la base y. Entonces, acá queda de esta forma, es un trinomio y se le llama cuadrado perfecto, que más adelante vamos a ver por los casos de factoreo. Ninguno de estos se puede sumar, ya que son todos diferentes sus partes literales. Entonces, queda así el resultado. Y es muy parecido a esta expresión, solo que con letras diferentes es lo que tenemos acá. Pero es el mismo procedimiento que hicimos respecto a esta regla. ¿Por qué? Porque utilizamos esta teoría, esta regla del cuadrado de un binomio. Entonces, siempre que se tenga de esta forma la situación, se resuelve o se multiplica de esta forma.
Aquí tenemos otro ejemplo, otro asterisco, y es para una resta de dos términos también, y está elevado al cuadrado. Sería también el cuadrado de un binomio, pero para una resta. Entonces aplicamos también la misma regla del cuadrado de un binomio, porque eso es lo que tenemos acá, el cuadrado de un binomio es igual. Y nos indica la regla que es igual al primer término elevado al cuadrado. El primer término es x y el segundo término es el 3. Entonces es el cuadrado del primer término, que es x elevado al cuadrado, y acá nos decía eso, más o menos. Y acá en este caso vamos a escribir menos, porque aquí tenemos menos. Después nos indica el doble producto del primero por el segundo término. El doble producto del primero por el segundo término, por x por 3. Y luego nos indica más, escriba ahí más, el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término, que es, el segundo término es 3 y tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces esto como resultado final es x al cuadrado, se deja a sí mismo, menos 2 por 3, 6, porque acá me indica una multiplicación, debo multiplicar, y por x me da 6x. Más, y aquí un 3 al cuadrado, que es 9. Expreso así. Ninguna de estas situaciones se puede sumar ni restar porque no son semejantes. Entonces este es el resultado. Fíjese que es otra vez un trinomio. Y también se le llama cuadrado perfecto, pero más adelante le voy a explicar por qué es cuadrado perfecto. Y queda otra vez de esta misma forma. Este procedimiento es lo que se hizo otra vez aquí. Queda de la misma forma. Entonces solamente se le cambia el signo. Aquí comparado con lo que anterior era para la suma, este es para la resta. Entonces se cambia solamente de signo. Digamos que va en forma intercalada cuando tenemos aquí un signo negativo. Positivo, negativo y positivo. Después todo el procedimiento es el mismo para el cuadrado de un binomio. Aquí seguimos con el otro producto notable, que es el cubo de un binomio. En la regla anterior fue el cuadrado de un binomio y ahora es un cubo de un binomio. Aquí es igual el cubo de un binomio. Acá tengo expresado así. Tenemos aquí una suma de dos términos y está elevado al cubo, ¿verdad? Entonces es cubo de un binomio. En este caso es para la suma. Para la resta también es la misma regla. Entonces de una vez ya puse aquí más o menos dependiendo de los signos que se tiene acá. Si es más aquí, entonces todas las expresiones o todos los términos van a ser del signo más. Y si tiene acá un negativo, entonces ahí tenemos que atender porque va en forma intercalada también los signos. Ya les adelanto eso. ¿Cómo se resolvería esto? Y también acá indica el cubo de un binomio que es a más b por a más b y por a más b. 3 veces. Y que yo puedo juntar estos dos y puedo escribir a más b elevado al cuadrado por a más b. Sabemos que esto es el cuadrado de un binomio y es igual al cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, entonces 2 por a por b, y más el segundo término elevado al cuadrado, es b al cuadrado, por a más b. Entonces aquí sería desigual, voy a aplicar la propiedad distributiva, y me sale entonces a al cuadrado por a, es a al cubo. Luego a al cuadrado por b, me va a salir a al cuadrado b, pero acá es más por más, viene a ser más a al cuadrado b. Luego voy a multiplicar el más 2ab por estos dos también. Entonces es aquí, más por más viene a ser más, y 2ab por a sería 2a al cuadrado b. Luego
Más por más es más también. Y 2 por A por B sería, aquí me faltó más primeramente, 2A y B por D sería un B al cuadrado. B al cuadrado. Luego, más por más es más. Y aquí tenemos B al cuadrado por A. Podemos poner primero A, B al cuadrado. Por la propiedad conmutativa podemos escribir bien A por B al cuadrado. Esto es por la propiedad conmutativa, que se puede cambiar el orden. Y luego más por más viene a ser más. Y B al cuadrado por B es B al cubo. Y aquí fijemos que hay expresiones que son semejantes. Entonces vamos a sumar porque acá me indica toda una suma. Bajo otra vez A al cubo porque no tengo con quién sumar ni restar. Y este A al cuadrado B puedo sumar con este 2A al cuadrado B porque son semejantes. Aquí tengo 1. Entonces 1 más 2 sería 3. Más 3A al cuadrado B. Y luego aquí estos dos también puedo sumar porque son semejantes. Acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces aquí es más 3 sería AB al cuadrado. Luego más B al cubo. Y este es el resultado que me sale de esta multiplicación del cubo de un binomio para la suma. Y para la resta también va a salir de esta misma forma, se puede comprobar eso. Solamente los signos es lo que va a ir en forma intercalada. Aquí me sale 4 términos y una expresión así dada se le llama cuatrinomio cubo perfecto, que también va a formar parte del desarrollo de un caso de factorial. Entonces siempre vamos a tener así un resultado del cubo de un binomio. Esta va a ser las reglas entonces que vamos a utilizar y de aquí se obtiene esta parte de la teoría. El cubo de un binomio nos indica que es igual al cubo del primer término. Este es lo que nosotros tenemos. El cubo del binomio es igual al cubo del primer término. Luego, indica más o menos, dependiendo de qué es lo que tenemos aquí. Si tenemos más acá, entonces expresamos aquí más. Y si tenemos menos, entonces vamos a colocar aquí menos. El triple producto del cuadrado del primero por el segundo término. El triple producto se ve aquí del cuadrado del primer término, que sería A mi primer término, por el segundo término, que es B. Luego sigue más, ahí es más. Para todos los casos va a ser más. Entonces aquí tenemos más. El triple del primer término por el cuadrado del segundo término. El triple del primer término por el cuadrado del segundo término. Eso es lo que se tiene aquí en forma simbólica. Luego, indica más o menos, dependiendo otra vez de los signos. Si es más, entonces va a ser más aquí, como en este caso. Y si aquí es menos, entonces va a llevar acá el signo menos. El cubo del segundo término. Y el segundo término es B elevado al cubo. Entonces, directamente ya se aplica, si tenemos una expresión nada así, directamente ya aplicamos esta formulita o esta regla que tenemos para desarrollar esta potencia para esta suma de dos términos. Yo solamente aquí demostré todo, cómo se hace y cómo se llega a esto. Entonces, directamente se coloca un ejercicio que se tenga de esta forma, se resuelve directamente por esta regla. O sea que por esta regla que hay que saber para poder resolver o calcular cuánto es esto. Este es un ejemplo de un binomio elevado al cubo. Es para una resta. Entonces aquí aplicamos esta regla directamente. No vamos a hacer ese procedimiento que yo le mostré para llegar a la conclusión de que el resultado final era esta conclusión. Entonces directamente ya vamos a escribir la regla fija que tenemos aquí.
Este es el primer término, el segundo término. Entonces tenemos aquí, el cubo de un binomio es igual, aquí ya tenemos igual, al cubo del primer término. Este es 2a elevado al cubo entonces. Más, si teníamos aquí más. En este caso va a llevar menos, porque acá tenemos menos. El triple producto del cuadrado del primero por el segundo término. El triple producto del cuadrado del primero. Este es el primero. Entonces es 2a elevado al cuadrado por el segundo término, por 3b. Aquí dejo la primera porque no me indica elevado al cuadrado. Luego aquí me indica más. Por más que tenga acá ese negativo, este va a ser más para todo. Entonces es más el triple del primero. El triple del primero. Primero es 2a. Por el cuadrado del segundo término. Este es mi segundo término y elevo al cuadrado entonces. Luego es más o menos otra vez. Como aquí tenemos menos, entonces ponemos aquí menos. Y es el cubo del segundo término. Es 3b elevado al cubo, significa eso. Luego desarrollamos la potencia y donde nos indica la multiplicación. Entonces 2 al cubo, aquí también otra vez aplicamos la propiedad distributiva de la potencia para las bases que son diferentes. Es decir, que el 3 le afecta al 2 y también a la a. Entonces 2 al cubo, que sería 8. Escribo directamente el 8. A al cubo. Menos, aquí desarrollamos primero la potencia, que viene a ser 2 al cuadrado. 2 al cuadrado que es 4, y acá 3 por 3 es 9. Entonces 4 por 9 me da 36, y de aquí es a al cuadrado, b. Luego, más. Aquí otra vez desarrollamos primero la que tiene potencia, y es 3 al cuadrado que es 9. Y 9 por 6, acá 3 por 2 me da 6, es 54. A y este es b al cuadrado aquí. Luego menos, y este 3 al cubo y b al cubo también. O sea, el cubo le afecta al 3 y al b. Entonces 3 al cubo es 27 y b al cubo escribo aquí. Aquí no hay nada más que desarrollar. No se puede sumar ni restar ya que son diferentes las partes literales. Me queda entonces una expresión de 4 términos aquí. Y sería la que indicábamos en la demostración de esta parte, pero en forma general. A esto le llaman cuatrinomio cubo perfecto. Entonces de esta forma se trabaja. Lo mismo se hace cuando tenemos un signo más, se aplica la misma regla, solamente atendemos los signos. Cuando es aquí positivo, todos son positivos. Esa es la diferencia cuando tiene con el signo menos. Aquí tenemos más, menos, más y menos. O sea, el signo menos va en forma intercalada cuando tenemos aquí una resta de binomios. Entonces de esa forma hay que trabajar aquí. Seguimos con el siguiente ejemplo, el cubo de un binomio, pero para la suma. Es aplicar otra vez la misma regla del cubo de un binomio. En este caso tenemos suma, entonces todo va a ser positivo, todos sus términos van a ser positivos. Y entonces procedemos, decimos, es igual al cubo del primer término. Mi primer término es m al cubo. Luego más, por el signo que tiene acá más, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo término. El triple producto, escribo 3 multiplicado el primer término, elevado al cuadrado por el segundo término. Entonces 3m al cuadrado por 5. Luego me indica más el triple otra vez del primero por el cuadrado del segundo término.
el triple producto del primero, que viene a ser m, y por el cuadrado del segundo término, que es 5 al cuadrado. Luego me indica más o menos, si en este caso es más, por el signo que tiene acá, el cubo del segundo término. Mi segundo término es 5, entonces aquí más el cubo del segundo término, que sería 5 al cubo. Desarrollamos las potencias y las multiplicaciones donde indican. Bajamos m al cubo, más, y aquí m al cuadrado se queda así, y 3 por 5 es 15. Entonces 15m al cuadrado me queda aquí. Más, y acá primero desarrollo este que es potencia. 5 al cuadrado, 5 por 5 viene a ser 25. 25 por 3 es 75, y multiplicado por m es 75m. Más 5 al cubo, 5 por 5 por 5, que sería 125. Ninguna de estas expresiones se pueden sumar, entonces queda así expresada la multiplicación del cubo de un binomio. En este caso tenemos el otro producto notable, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿Cómo tenemos aquí? Hay un producto de una suma por la diferencia de dos cantidades. Y aquí nos dice que es igual esta regla. Es igual al cuadrado del minuendo. Este es el minuendo menos el cuadrado del sustraendo, que viene a ser este. Es decir que esto sería igual a al cuadrado menos b al cuadrado. De esta forma nada más es el resultado cuando tenemos así una multiplicación de dos cantidades que aquí se ve que son iguales, pero de signos diferentes, podríamos decir, al sustraendo. O sea, aquí es positivo y aquí negativo, como indica acá. ¿Cómo se puede hacer esto? Y podemos demostrar aquí de por qué sale a al cuadrado menos b al cuadrado nada más. Y podemos aplicar la propiedad distributiva para ver que nos sale así. Entonces, a por a viene a ser a al cuadrado, y más por menos es menos, a por b es ab. Luego, b por a es ba, como puedo escribir también ab, y más por más es más. Y escribo a por b por la propiedad conmutativa. Más por menos es menos, y b por b viene a ser b al cuadrado. Acá, como se ve, puedo simplificar, puedo tachar menos ab con ab, porque acá tengo menos 1 más 1 me da 0. Entonces, en vez de poner el 0, voy tachando o cancelando esto, y me queda solamente a al cuadrado menos b al cuadrado. Y es por eso que se tiene así este resultado. O sea, esta regla, por eso queda así. Siempre que tengamos una suma y una diferencia de dos cantidades que son iguales, vamos a tener el resultado de esta forma. Es por eso que decía que este forma parte del producto notable por la regla o que siempre se va a seguir. Por eso decía que es una regla fija, porque siempre va a salir de esa forma, sea el número o la letra que tenemos aquí, que tengamos. Y podemos determinar como un ejemplo, y ahí podemos escribir 3x menos, puedo poner primero el signo menos, como también puedo poner primero el signo más. Más y por 3x menos y. Son dos cantidades iguales, una suma y la otra es una resta. Es una multiplicación de una suma y de una resta de dos cantidades que son iguales. Entonces directamente ya aplico esta regla, que es el cuadrado del minuendo, que es 3x minuendo, o sea, el cuadrado del primer término, 3x elevado al cuadrado, menos, por esto, el cuadrado del sustraendo, que viene a ser este mi sustraendo, es su cuadrado y al cuadrado, como también puede ser el cuadrado del segundo término.
y hago el desarrollo de este, porque sí, acá puedo hacer el desarrollo del 3. 3 al cuadrado es 9 y x por x es x al cuadrado. Menos y al cuadrado, eso se baja a sí mismo porque no hay nada que hacer. Entonces me queda así esta expresión. A esto se le llama diferencia de cuadrados. Es una diferencia de estos dos cuadrados. Bueno chicos, de esta manera damos por terminado la clase de hoy. Espero que hayan comprendido los ejemplos y del por qué se utilizan estas reglas cuando tenemos así algunas expresiones o como los ejemplos que yo les indiqué. Cuídense en su casa, vayan estudiando, repasando, estudiando las teorías, las reglas y vuelvan otra vez a practicar ejercicios sobre productos notables. Un abrazo.